sea, eso se corta, se terminó. Bueno, no sé. El Superior Tribunal ordenó levantar el embargo de una jubilada. En un fallo dividido dejó sin efecto un fallo de primera y segunda instancia y ordenó levantar el embargo que pesaba sobre una jubilada que tomó una deuda. Por mayoría, los ministros asimilaron los beneficios previsionales a los derechos alimentarios que tienden a la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad. ¿Cómo es esto? Bueno, para eso nos van a ayudar a entender un poquito más el doctor Carlos Maciel, que está aquí en el estudio. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Y el doctor José María González, que creo que está desde el estudio de Legal NEA. Ahí está, hola, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Bien, bien, lo escucho un poco bajito, a ver si podemos levantar un poquito la comunicación. Bueno, este fallo, ¿qué significa? ¿Que esta jubilada no va a tener que pagar la deuda que tiene? ¿O cuál es la...? Bueno, acomodate el micrófono un poco. Ahí está. Ahí. Sí, ¿qué dispuso la justicia? Sí, es un fallo novedoso porque esta jubilada cobraba más del mínimo vital y móvil, digamos. Ajá. Por lo tanto, en principio sería embargable la pensión la jubilación por la deuda que había contraído esta jubilada. Sin embargo, bueno, y eso entendió primera instancia, la Cámara de Apelaciones, pero cuando llegó al Superior Tribunal de Justicia, por un fallo dividido, entendió Claro. el superior que en este caso particular no debía hacerse el embargo, por lo tanto también ordenó que se levante el embargo que se había trabado sobre los haberes de la jubilada por varias cuestiones, digamos, entre esas de que si bien ella cobraba el mínimo, más del mínimo vital y móvil, digamos, ese sueldo no le alcanzaba para cubrir todos los gastos que tenía por su avanzada edad, los gastos de salud, de alimentación, esparcimiento también. Y bueno, eso sería lo novedoso del fallo, digamos. Doctor González. Sí, buen día, ¿cómo están? Bien, ahí lo escuchamos bien. ¿Y esta situación se puede aplicar para otras personas? Porque muchos que están escuchando deben decir, a mí me embargaron el sueldo y a mí tampoco me alcanza para pagar todo lo que tengo que pagar en el mes. Sí, a ver, hay que recordar siempre que los fallos de los jueces son aplicables al caso concreto, al caso particular, ¿no es cierto? En este caso se trata de, como señalaba Carlos, un juicio que tiene ya más de 10 años, que empezó siendo la ejecución de una hipoteca, donde el inmueble hipotecado se vendió, con eso no se alcanzó a pagar toda la deuda, entonces el acreedor fue sobre los haberes de la deudora, ¿no es cierto?, para tratar de percibir. En el caso concreto, como bien decía Carlos, el Superior Tribunal estimó que el monto de la afectación era de alguna manera irrazonable en el contexto, insisto, del caso particular. Con lo cual, cualquier persona que demuestre una situación de vulnerabilidad, en este caso vinculada a su carácter de mayor adulto. Tengamos en cuenta que este juicio empezó cuando esta persona estaba en actividad, después se jubiló, pero esto no es tampoco una garantía de indemnidad, digamos, no es una cláusula de irresponsabilidad, porque desde luego que el acreedor va a poder ir a tratar de cobrarse por otros bienes que pudiera tener esta persona. De lo que trata el fallo es la inembargabilidad no solo del mínimo vital y móvil, que eso está establecido por la ley, sino excepcionalmente cuando circunstancias particulares así lo ameritan, ¿no? Uh-huh. Y esto se puede trasladar, me quedo con eso del sueldo mínimo vital y móvil como el límite. ¿Se puede trasladar a cualquier tipo de deuda o hay deudas que pueden ir sobre ese ingreso mínimo de un trabajador o de un jubilado en este caso? Las reglas particulares en este caso respecto de los haberes previsionales, es decir, de las jubilaciones y pensiones, hablan de inembargabilidad, con excepción de las cuestiones alimentarias y de las cuestiones de litis expensas, digamos, los gastos derivados del juicio, ¿no es cierto? Esa es el límite a la inembargabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si una persona gana el mínimo vital y móvil, pero tiene impuesta una obligación alimentaria, lo mismo se va a proceder a embargar. Ahora, lo que no sea de esta naturaleza
efectivamente va a estar protegido, pero esta es una protección general, tanto para personas, digamos, en situación activa, trabajadores en actividad, sean públicos o sean privados, como para jubilados. Es una protección constitucional, en el sentido de que lo estrictamente necesario para la subsistencia, como se presume, un salario mínimo vital y móvil, que fíjense que incluso cómo van cambiando los conceptos, porque hoy un mínimo vital y móvil está por debajo de lo que nosotros llamaríamos la línea de pobreza. Claro. Incluso una de las cuestiones actuales es que muchos sueldos básicos de convenio están por debajo de la línea de pobreza, entonces hablamos de trabajadores pobres. Marca, digamos, lo relativo que es este límite en el caso concreto. Pero bueno, por aplicación inmediata y directa de la ley, hasta el mínimo vital y móvil, que hoy estará en alrededor de 42.000 pesos este mes, eso es intocable, inembargable. Perdón, doctor, eso habría que plantearlo judicialmente. Perdón, doctor, eso dice la ley, ¿no? El tema del salario mínimo vital y móvil. Pero si ustedes tuvieran que hacer alguna defensa de algunas características, de un caso de estas características, ¿apuntarían, por ejemplo, al valor que hoy tiene el índice de pobreza? Por supuesto. Yo creo que justamente este fallo del Superior Tribunal tiene la particularidad de que hace una evaluación del contexto económico. Ajá. Entonces, en su texto refiere, por ejemplo, los informes estadísticos del INDEC, refiere distintos datos del proceso inflacionario, a eso lo coteja seguramente con constancias del expediente, con la particularidad situación de la jubilada. Claro, entonces, porque con una interpretación sistemática, y uno en la defensa de un caso así lo haría, digamos. Porque con este desfasaje de la... Un caso más grave, con algún tipo de incapacidad o cosas así, uno debería plantearlo y acreditarlo para señalar por qué razón es prioritario defender el haber por sobre el interés del acreedor, digamos, ¿no? Porque con este desfasaje económico uno puede decir, mira, me están embargando un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza. Tendríamos que plantearlo, se tendría que plantear en esos términos, haciendo las justificaciones del caso. Por supuesto que acá siempre la evaluación va a ser muy cuidadosa. De hecho, en este fallo tiene la particularidad que uno de los ministros, el doctor Panzeri, votó en disidencia, es decir, no sostuvo esta posición, porque hay que hacer un análisis equilibrado en el sentido de que también hay un derecho, así como hay un derecho constitucional a las personas, en este caso, la protección del salario mínimo vital y móvil, también hay un derecho constitucional de protección de la propiedad, porque estamos hablando de que la persona que quiere embargar seguramente es porque tiene un crédito, es decir, hay algo que no se le pagó. Entonces, este descalabro económico, de alguna manera, lo que nos está planteando es utilizar los datos de la realidad económica para poder sustentar posiciones judiciales. Entonces, claramente, si yo tengo, por ejemplo, un cliente que tiene un grupo familiar típico, digamos, padre, madre, 2 chicos, y el sueldo se encuentra por debajo de la línea de pobreza, yo podría usar eso como argumento y, bueno, veríamos qué resolución tomaría el Poder Judicial en el caso concreto. Carlos, ¿y cualquier deuda puede generarle a uno cuando no la paga que le embarguen el sueldo o el ingreso? Y en principio, como decía José María, las deudas hay que honrarlas, digamos, hay que pagarle, por lo tanto, el acreedor intentará cobrarse de la manera que pueda, digamos, como por ejemplo, podría tener otros bienes, ¿no es cierto? No solo el sueldo, podría tener un auto o algún otro bien. No, pero es más fácil, a ver, desde el otro lado, a ver, yo me pongo a pensar, estamos hablando del lado de, por este fallo, de la persona vulnerable, está jubilada, que, bueno, pudo obtener un pronunciamiento que diga no hay que embargarle el sueldo por esta deuda. Pero del lado de un acreedor, y no vayamos, qué sé yo, a un banco, sino un acreedor, alguien le deben dinero. ¿Sobre qué tiene que ir esa persona para tratar de cobrarse esa deuda? Es decir, si voy yo y le digo, mira, Gustavo me debe, tengo acá los documentos, le presté, tengo todo documentado, entonces es más fácil, me debe tanto. ¿Qué voy a ir? ¿Sobre el auto de Gustavo o voy a ir sobre el sueldo de Gustavo? Y iría sobre el bien o de la manera en que sea más factible el cobro, por ejemplo. Hay situaciones en que, por ejemplo,
Hay distintos tipos de embargo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una medida que se llama una inhibición general de bienes, entonces esa persona no puede vender ni comprar bienes. Eso hace de que quede en una situación, digamos, comercial difícil, y por ahí es una de las situaciones que obliga a la parte a que se acerque e intente pagar la deuda de la manera que pueda, generalmente. O sea, queda inmovilizado, entonces ante esa situación me está presionando a que llegue un arreglo. Pero eso en el caso de ser un comerciante, pero una persona que no tiene pensado ni vender el auto, nada. Por ejemplo, me imagino, deudas de alquiler. Yo tenía un inquilino, me debe 2 o 3 meses de alquiler, yo quiero cobrar eso. ¿Qué hago? O sea, ¿qué herramientas tengo para poder cobrar esa deuda que tengo? Y bueno, en esas situaciones generalmente también vienen a jugar los garantes, ¿no es cierto? El inquilino no tiene cómo cobrar, pero el garante sí, entonces, bueno, se le intima al garante y también se inicia, por ejemplo, un proceso ejecutivo del cobro de esos alquileres al garante. Hay muchas herramientas, situaciones como para garantizar el pago. Lo particular de este fallo es que se decretó que se levante el embargo de un jubilado que en este caso cobraba más del mínimo vital y móvil. Y tiene que ver con tu pregunta, porque en este caso, digamos, justamente el sueldo que cobraba, el haber, digamos, era mayor al mínimo vital y móvil, pero por debajo de la línea de pobreza. Exacto. Sí. Pero vos sabés que pasa, en la vida real pasa, todos conocemos casos de que, estaba contando el doctor González, de que era un caso que empezó cuando estaba en actividad y continuó ahora que ya es jubilado. Pero en realidad nadie le quiere prestar plata a los jubilados porque eso seguro, no le puede cobrar después. Exacto. Bueno, justamente el fallo de Panzeri tenía que ver con eso, digamos, porque si se genera, digamos, como ya un principio de que los fallos de todos los jubilados son inembargables, sin importar, digamos, sin hacer ninguna distinción de situaciones particulares, los comerciantes o las personas dejarían de dar créditos a jubilados, por ejemplo, entonces generaría también una situación. Los bancos no dan. No, las instituciones bancarias y las instituciones crediticias, por fuera de las denominadas ilegales, no le dan a las personas mayores de 60 años. Sí, es todo un tema ese. Doctor González, ¿está bien eso que alguien no le quiera prestar dinero, o sea, que te pongan ese límite de edad, o se puede en algún momento plantear como una discriminación? Mira, yo creo que estamos atravesando situaciones anómalas, toda la situación crítica que estamos viviendo. Esto lleva a la gente a tomar posiciones extremas de alguna manera, y si se planteara esto, digamos, creo que no conozco antecedentes de que alguien hubiera iniciado una acción, supongamos, contra un banco para que ingrese dentro de la nómina de posibles receptores de su crédito. Es más, me atrevo a decir que si tengo una persona mayor de 60 años con patrimonio suficiente y va y pide de respaldo, de garantía, y va y pide un préstamo al banco, probablemente lo obtenga, porque el banco va a hacer una evaluación particular. Claro. Mira, yo no consigo que a mamá le eleven la línea de crédito a la tarjeta, digamos. Porque lo que buscamos es que sea legítimo o no, digamos. Claro. Igual es complicado el tema de la de Gustavo. Estaba contando que a mamá tiene una línea, o tiene muy bajo la tarjeta de crédito, digamos, la capacidad de compra. Nivel de compra. Y hace 3, 4 años estábamos insistiendo de que le aumenten la línea de compra y no le aumentaron. O sea, imagínate, tiene una línea, era baja hace 5 años, imagínate lo que ahora. Y no le quieren aumentar por la edad. Bueno, ahí se podría plantear, ahí sí se podría plantear en un caso así, porque a su vez la situación de bancarización está dispuesta por la propia ley y por el Estado. En este caso, si es jubilada, la bancarización, el tema de percibir los haberes a través del banco, tanto una persona en actividad como una persona jubilada, la contratación casi intempestiva que a veces se hace respecto del banco en el cual cobrar. Es cierto que tenemos derecho a elegir el banco donde cobrar los haberes, pero la verdad es que las empresas generalmente, por razones operativas y demás, tratan de concentrar en un solo lugar. Entonces sí se podría plantear en un caso como ese una mayor flexibilidad en ese sentido, ¿no? Sí. Ahora, en este caso concreto, yo quiero dejar aclarado, no se trataba de un acreedor ni comerciante, ni comercial, ni bancario.
era una persona física, digamos. Una persona Era particular. una persona que le había prestado plata a otro, con lo cual la persona del acreedor acá no interfiere para nada, ¿no? Y siempre se busca cobrar de los haberes porque, un poco retomando lo que le preguntaban a Carlos, porque es la manera más fácil después a través del embargo de hacerse del dinero. De lo contrario, tengo que hacer un secuestro, secuestrar el televisor, no sé, algún otro bien, sacarlo a remate, en el remate se vende por precio muy bajo, entonces no se llega a pagar la deuda y nunca se termina, ¿no? Otro día, porque quedaron los temas acá, planteemos el tema de los garantes, ¿no? ¿Cuáles son los recaudos? Porque conseguir un garante es difícil, nadie quiere ser garante, pero muchas veces, a veces por una cuestión de amistad o de familiaridad, se dan esas garantías y mucha gente queda enganchada y se arrepiente toda la vida. Es todo un tema. Pero lo planteamos otro día, cuál es la responsabilidad de los garantes y qué recomendaciones para que uno, bueno, lo pueda hacer y no quede después con un problema. ¿Les parece? Perfecto, Sí, dejamos... un último dato, Sí. que yo creo que este espacio es para que la gente sepa cómo manejar sus situaciones diarias, digamos, ¿no? Es el control del embargo, digamos, ¿no? La persona que recibe un embargo tiene que controlar esto de que de lo que percibe el mínimo vital inmóvil es inembargable, entonces los embargos no son el 20% de los haberes. El embargo es el 20% en lo que supere el mínimo vital inmóvil, porque de lo contrario se está haciendo una afectación mayor, ¿sí? Esto es importantísimo que la gente lo tenga en cuenta para cuando lamentablemente entra en situación de recibir un embargo, que controle que lo que se le descuenta y se le embarga sea el monto que corresponde por ley. Salvo las cuotas alimentarias, ahí ese es otro tipo de deuda. Salvo las cuotas alimentarias, exactamente. Está bien. Doctor González, gracias. A ustedes. Maciel, gracias. Muchas gracias. Hasta Quería mandarle un sí. saludo a Guille, un amigo que es el cuidador de la Galería Junín, me pidió especialmente. Los mira siempre. Bueno. Que les mande saludos. Vamos a mandar a Guille entonces. Saludos, Guille. Ahí está, mandado el saludo. Es una voz. Transmite LT7, Radio Provincia de Corrientes, AM 900 kHz, desde sus estudios centrales en calle La Rioja 743 y planta transmisora en